noches, mis hermanos. Bienvenidos a nuestro programa Jesús está vivo, desde la parroquia San Jorge Mártir, desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México. El día de hoy nos acompaña, como esta temporada ha sido, y bendecidos por todos nosotros los que lo escuchamos, el Padre Carlos Triana nos acompaña con el tema Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Bienvenido, Padre, y que el Espíritu Santo derrame su sabiduría sobre su predicación. Adelante, Padre. Muy buenas noches, mis hermanos. Un gusto estar con ustedes para, por medio de esta tecnología, de estos medios, poder conectarnos con Dios, con su palabra, y en esta ocasión para meditar sobre el misterio de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, ponemos esta predicación y esta escucha de la palabra en tus manos. Queremos que tú, como nuestro único maestro y buen pastor, nos guíes a nosotros las ovejitas. Abre, Señor, con tu Espíritu Santo, el oído de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón. Ayúdanos a escuchar santamente tu palabra, a creerla, y sobre todo a vivirla y a dar frutos por medio de ella. Ven, Señor Jesucristo, con tu Espíritu Santo y dispón todo nuestro ser para vivir santamente este momento de escucha de tu palabra. Que todo lo que vivamos en este momento, que todo lo que hagamos, lo que escuchemos, lo que meditemos, lo que oremos, lo que cantemos, que todo lo que hagamos en este momento sea para tu sola gloria, para nuestra salvación y la salvación de nuestros hermanos. Y a ti, Santísima Virgen María, te invocamos. Tú eres la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Intercede por nosotros para que suceda Pentecostés continuamente en nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, quiero que nos basemos en los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro bíblico santo que nos cuenta la obra de Dios en la iglesia en los primeros momentos, en los orígenes de la iglesia, todo lo que Dios hizo en ella y por ella. Y una cosa característica que Dios hizo en ella es Pentecostés. Pentecostés. Y entonces vamos a través de los Hechos de los Apóstoles a descubrir 6 Pentecostés de la iglesia. Así como les digo, 6 Pentecostés de la iglesia. Entendemos por Pentecostés la efusión del Espíritu Santo de parte de Dios a los hombres, a la humanidad, a la iglesia. Eso es Pentecostés, la efusión del Espíritu. El Espíritu que llega de parte de Dios a llenar, a iluminar, a santificar, a capacitar, a restaurar. Eso es Pentecostés. Así sencillamente, entonces, digamos, en los Hechos de los Apóstoles encontramos 6 Pentecostés de la iglesia. ¿Y cuáles son? Ustedes allá en la comodidad de su casa pueden abrir su Biblia y encontrar el primer Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Es el texto clásico, el texto famoso, en el que se nos cuenta que los apóstoles estaban reunidos con la comunidad creyente y vino el Espíritu Santo. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban
todos reunidos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraba. Y entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está descrito rápidamente el primer Pentecostés, la primera gran efusión del Espíritu Santo a la comunidad creyente, la iglesia. ¿Y saben qué quiero subrayar de ahí, mis hermanos? Que el Espíritu Santo vino a cambio de una condición. ¿Cuál fue la condición? Estaban los creyentes reunidos en un mismo lugar. Subrayen eso. Los creyentes se reunieron en fe. Los creyentes no estaban dispersos, apartados, separados, peleados unos con otros. No estaban juntos, en una comunión, en un corazón. Estaban reunidos en el mismo lugar juntos. Y vino el Espíritu Santo y los llenó de su presencia y los hizo hablar lenguas diversas, es decir, los hizo evangelizadores. Los hizo hombres y lenguas para evangelizar, para profetizar, para ser profeta evangelizador. ¿Y por qué vino el Espíritu Santo? Déjenme decirlo así de manera sencilla, porque estaban reunidos, juntos como hermanos, como creyentes, en un mismo lugar. Hermano, ¿quieres experimentar Pentecostés? Vive unido a la comunidad. Vive en reunión y comunión con tu iglesia. Sé hombre o mujer de comunión, no de dispersión, de pelea, de separación, de división. El Espíritu es lazo de unión. Una de las primeras formas para distinguir si de verdad el Espíritu está actuando en una persona o en una comunidad se llama unión. Él es lazo de unión, de comunión. Y por eso si están reunidos en un mismo lugar, Él ahí se manifiesta. Mis hermanos, ¿cuánto necesitamos este mensaje? Los cristianos, los católicos, necesitamos ser hombres y mujeres de comunión, de iglesia, de reunión, que nos guste estar juntos. El Espíritu Santo es el Dios de los que se juntan, de los que se reúnen. No el Dios de los solos, de los aislados, de las islas, de los individualistas o egoístas. Dios de los que viven reunidos en comunión como iglesia. A ver, pidámosle todos. Ven Espíritu Santo, haznos entender que tú te manifiestas de manera especial en la iglesia, en la comunidad reunida. Esa es la iglesia. La iglesia son los que están en comunión juntos, viviendo la fe, viviendo la esperanza y viviendo el amor. Ven Espíritu Santo, capacítanos para ser hombres de comunión, mujeres de comunión. Ven Espíritu Santo, tú que eres lazo de unión, haznos vivir en unidad unos con otros. Con razón dijo San Juan Pablo II que el escándalo más grande de los creyentes cristianos es la división. Es la división. En cambio, el regalo más grande, el milagro más bello es la unidad. La unidad en la fe, en la esperanza, en el amor, que es obra del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, haznos uno. Haz que se viva ese deseo de Jesús cuando oró al Padre en Juan 17 y dijo, Padre, haz que sean uno, como tú y yo somos uno. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender que donde los hombres se reúnen y buscan la unidad, ahí tú te manifiestas de manera poderosa como en un Pentecostés. Gloria al Padre, al Hijo
Hijo, y al Espíritu Santo, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, el segundo Pentecostés lo pueden encontrar más adelante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. En el capítulo 4 se nos cuenta que los apóstoles Pedro y Juan estaban en la cárcel, y cuando los dejaron en libertad, voy a leer desde el verso 23, 4:23, cuando les dejaron en libertad y los apóstoles se reunieron con los suyos y les contaron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Y al oír el relato, todos juntos, otra vez reunidos, todos juntos, los apóstoles y la comunidad, invocaron a Dios diciendo, y viene una hermosa y larga oración que dice: Señor nuestro, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro antepasado David, tu siervo, ¿por qué se alborotan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos, etcétera, etcétera, etcétera? Y en el verso 31 dice, al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oigan, mis hermanos, ahí está el relato del segundo Pentecostés. Cuando Pedro y Juan se reunieron con la comunidad después de estar en la cárcel. Oraron, pidieron gracia, bendición. Esa es la oración. Entregaron sus vidas en agradecimiento al Señor. Pidieron a Dios que les diera valentía para seguir anunciando el evangelio. Y terminada esa oración, el lugar en que estaban reunidos. Oiga, otra vez aparece la primera condición, estar reunidos con la comunidad. El lugar en que estaban reunidos tembló y todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía. Aquí aparece una segunda condición para vivir Pentecostés, para llenarnos del Espíritu Santo. La primera es estar reunidos, vivir en comunidad. Aquí se repite en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. Pero se agrega, estaban reunidos orando, en oración. Y el lugar en que estaban reunidos orando tembló y se llenaron de Espíritu Santo. La segunda condición es orar. Miren, la oración proviene del Espíritu. Toda oración, venga de donde provenga, viene del Espíritu. Él la inspira de alguna manera. Pero la oración crea la atmósfera apropiada para que el Espíritu se manifieste de una manera fuerte, sensible. Y eso fue lo que pasó en esta experiencia. Estaban orando juntos y se sintió que vino el Espíritu Santo, tembló el lugar y los demás se llenaron de una valentía especial para anunciar la palabra. Segunda condición, oración. Reunidos en oración. Hermano, hermana, ¿quieren recibir Pentecostés? ¿Quieren vivir Pentecostés? ¿Quieren que el Espíritu Santo se manifieste en su vida siempre, más y más? Y no solo ahora en tiempos de Pentecostés, sino siempre. Pues vivan en oración. Oren. Y si oran en comunidad, mejor. La oración crea la atmósfera, el clima propicio para que el Espíritu se manifieste, se revele, se acerque, toque, impregne a las personas. Y fíjense también algo en común que tienen los dos Pentecostés que estamos meditando hasta el momento. En el primero, unas lenguas de fuego se posaron sobre los creyentes y comenzaron a hablar lenguas extrañas, a profetizar, a anunciar la palabra. Y aquí dice que el lugar tembló, se llenaron de Espíritu Santo y comenzaron a predicar la palabra con toda valentía. El Espíritu se da para evangelizar,
para anunciar la palabra, para ser testigos de Cristo. Para eso es Pentecostés. Pentecostés no es para tener una experiencia bien bonita, bien sensible, espiritual. El Espíritu está sobre mí, qué hermoso, y que tiemblo y lloro, ¿no? El Espíritu se te da para un compromiso. Pentecostés es para un compromiso, para que la iglesia salga a evangelizar. Es que Jesús ya le había dicho a la iglesia en Lucas 24:49. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio. Y ya se iban a ir los apóstoles a ser testigos de Jesús. Pero Jesús les dijo, pero quédense en Jerusalén del poder de lo alto. Y estos dos Pentecostés suceden en Jerusalén. El Señor reviste a su iglesia con el poder de lo alto para que salga a anunciar la palabra con toda valentía. Pídele al Señor el Espíritu, pero con ese deseo, porque quiero ser tu testigo y que me capacites para anunciar tu palabra con toda valentía, con obras, con hechos y con mi propia palabra. A ver, orémosle al Señor. Señor, estamos comprendiendo más y más lo hermoso de Pentecostés. Pentecostés es tu espíritu, regalo de amor a la iglesia, que nos capacita con sus dones, con sus carismas, con los talentos humanos y espirituales, para que anunciemos tu evangelio en el mundo, para que seamos testigos valientes, sin vergüenza, de tu nombre y de tu salvación. Manda tu espíritu en nuestra vida, mándalo hoy, Señor. Desde ya experimentemos Pentecostés, queremos llenarnos de tu espíritu para anunciar tu evangelio con alegría, con generosidad, con valentía, con creatividad. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Amén. Y mis hermanos, el tercer Pentecostés está más adelantito. Si ustedes se van al capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, por allá encontramos a la comunidad de Samaria, la comunidad que acepta la palabra de Dios. Dice que el Espíritu Santo descendió también sobre los que no eran judíos, sobre los que no habían escuchado la palabra de Dios, sobre los que no eran de la comunidad. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó de poder, de santidad, y los hizo también evangelizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo se derrama también en otras personas. Está abierto a todos, no solamente a los judíos, sino que de los judíos pasa al mundo entero, porque eso fue lo que le dijo el Señor a la iglesia. El Señor a la iglesia le dijo, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el mundo entero. Y eso fue lo que pasó en Samaria. El Espíritu Santo se derramó sobre los hermanos que habían escuchado la palabra de Dios. La comunidad mandó a decirle a Pedro y a Juan que fuera allá a examinar si esos creyentes eran verdaderos y auténticos. Y cuando Juan y Pedro llegaron donde esos creyentes que habían aceptado la palabra de Dios, así dice, habían aceptado la palabra de Dios, el Espíritu Santo descendió sobre ellos cuando Pedro y Juan les impusieron las manos. Oigan, mis hermanos, ¿cuál es la para recibir? Llenaron de Espíritu Santo, cual Pedro y Juan les impusieron las manos. Es que la palabra de Dios concede el Espíritu.
La palabra de Dios concede el Espíritu. La palabra de Dios está inspirada por el Espíritu. Y el que entra en contacto con la palabra de Dios entra en contacto con el Espíritu. Yo siempre enseño que el río del Espíritu es la palabra de Dios. Nosotros cantamos, sumérgeme en el río de tu Espíritu, y a veces no sabemos qué es el río del Espíritu. El río del Espíritu es la palabra de Dios. Es la palabra que Dios puso a fluir desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el que se sumerge en esa palabra sale impregnado de Espíritu. La palabra da el Espíritu. Por eso el tercer Pentecostés fue el de los samaritanos que aceptaron la palabra de Pedro y de Juan y de la comunidad creyente primera que había. ¿Usted quiere recibir Espíritu Santo este Pentecostés próximo? Sumérjase en el río del Espíritu, métase en la palabra, llénese de palabra, imprégnese de palabra, vuélvase un lector y medite esa palabra que lee y órela y rúmiela. Y de tanto estar metido en el río del Espíritu se va a llenar de Espíritu Santo. Eso es Pentecostés. Los de Samaria recibieron el Espíritu Santo porque aceptaron la palabra de Dios. A ver, vamos a cerrar los ojitos y a orarle al Señor y a pedirle que nos conceda el Espíritu Santo por medio de su palabra. Señor Dios, ven con tu poder y con el poder de tu santa palabra inspirada por el Espíritu. Y úngenos a todos los que estamos meditando en el misterio de Pentecostés en estos días. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Tú que eres el inspirador de la palabra, entra profundamente en los corazones de los que leen y meditan tu palabra. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia santa, ilumínanos, impide que las cosas del mundo nos alejen de tu presencia y entorpezcan nuestra mente para escuchar tu palabra y meditarla. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, y hay un nuevo Pentecostés en la iglesia en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 9 nos narra toda la vocación de Saulo, de Pablo, que iba con patentes, cartas crediticias para acabar con el nuevo camino que era la religión fundada por Jesucristo, los cristianos. Y en el camino hacia Damasco, el Señor hace que caiga al piso, que toque tierra, polvo, que caiga del caballo. Y ahí se le presenta, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y Jesús manda que vaya donde Ananías a Damasco, que era un líder de la comunidad cristiana de Damasco. Y Ananías ora por él. Se le caen las escamas de los ojos porque había quedado ciego el Saulo y comienza a ver de nuevo y se llena de Espíritu Santo, dice el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa eso? Hay un Pentecostés en Saulo, Pablo, que es el representante de las iglesias católicas paganas que Dios iba a fundar. Las iglesias católicas con paganos, hecha con gente no judía. Y para eso había elegido a Saulo. Pero para hacerlo un evangelizador poderoso de los paganos tenía que capacitarlo con Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la condición para que sucediera este Pentecostés? La condición fue tumbarlo del caballo, hacerlo tocar polvo, tierra. A ese orgulloso Saulo, hacerlo tocar humus. De humus viene humildad, humus significa tierra. Hacerlo humilde, sencillo, lleno de Espíritu Santo. Mis hermanos,
La cuarta condición para recibir Espíritu Santo es bajarnos del caballo, tirarnos del caballo al piso. El caballo es signo de orgullo, de soberbia. El Espíritu Santo no cabe en los corazones soberbios. El Espíritu Santo no puede entrar en un corazón prepotente, orgulloso, farisaico. El Espíritu Santo solo llega en los que se humillan, en los pequeños. Y el Señor quiso humillar, hacer pequeño a Saúl, para que el Espíritu Santo lo pudiera llenar de su presencia y capacitar un gran evangelizador como lo fue. Quiero usted, hermano, hermanas, pues bájese del caballo. Renuncia a su orgullo. Renuncia a su soberbia. Renuncia a su prepotencia. Renuncia a su vanidad, a su vanagloria, al creerse mucha cosa. Y tome conciencia de que es nada, criatura, necesitada de Dios y de su Espíritu Santo. Tome conciencia de que es simplemente una vasija de barro frágil, como lo dijo. Y ese Saulo se dejó tirar del caballo y dejó su ceguera, porque el orgullo enceguece. Y comenzó a ver de nuevo cuando recibió el Espíritu Santo. Comenzó a ver que Cristo, el que perseguía, era el verdadero Dios. Comenzó a ver que Cristo era la perla preciosa que existe. Comenzó a ver que con Jesús todo y sin Jesús nada. Y por eso llega después a decir, para mí la vida es Cristo. Todo lo que de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de mi Señor Jesucristo. Un cambio radical. Ese cambio radical lo produjo el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos hace hombres nuevos, mujeres nuevas, y por eso necesitamos Pentecostés, para que seamos hombres nuevos, mujeres nuevas, grupos nuevos, parroquia nueva, iglesia nueva. Pero para que el Espíritu te toque, bájate del caballo. Renuncia a tu orgullo, a tu soberbia, a tu prepotencia. Eso tuvo que hacerlo Saulo, con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Saulo pudo hacer eso. Con la gracia de Dios y tu buena voluntad, puedes destruir todo orgullo y soberbia y dejar tu corazón abierto para que lo llene el poder y la santidad del Espíritu de Dios. Oremos. Señor, te entregamos en esta noche todo nuestro orgullo, toda nuestra vanidad, toda nuestra soberbia, toda esa búsqueda irracional de poder, de imagen, de aplauso, de reconocimiento, de recurso. Te entregamos todo eso porque eso no nos llena, no nos satisface. Renunciamos, Señor, a todo orgullo y soberbia que pertenecen al espíritu maligno. Y te pedimos el don de la humildad. Danos un corazón manso y humilde como el tuyo, capaz de acoger al Espíritu Santo, como la humilde María pudo acogerlo en su seno. Ven, Espíritu Santo de Jesús, ven a nuestro corazón, llénalo de ti. Destruye en nosotros toda soberbia, todo orgullo, toda vanidad, toda prepotencia. Y haznos personas humildes, sencillas, y capacítanos para ser evangelizadores como Saulo, para anunciar el evangelio a tiempo y a destiempo con nuestra palabra y con nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ya voy para el quinto Pentecostés. Está en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí se nos cuenta que Cornelio quería conocer a Jesús junto con toda su familia. Y Pedro, el vicario de Cristo,
fue allí a anunciar el evangelio en la casa, en la familia de Cornelio. Y allá, maravillosamente, desde el verso 35 pueden ustedes leer, donde Pedro les decía que Dios, que Jesús, haciendo el bien y sanando a los enfermos y liberando a los poseídos por el diablo. Y seguía diciendo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos. Estoy leyendo capítulo 10, verso 38. A él a quien mataron colgándolo de un madero, Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él, etcétera, etcétera. 24 dice, todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y proclamar la grandeza del Señor. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Oigan, mis hermanos, la familia de Cornelio está sedienta. Quiere conocer a Jesús. Quiere que le hablen, que le enseñen sobre Jesús. Y cuando Pedro fue a hablarles, todos estaban atentos. Todos estaban en comunión de ojos, en comunión de oídos, en comunión de pensamiento, en comunión de corazón, de sentimiento. Estaban. Y todavía estaba hablando Pedro, dice el verso 44, cuando de repente, ¡chas!, el Espíritu Santo descendió sobre los que escuchaban el mensaje. Todavía estaba hablando Pedro así de repente. ¿Saben cuál es la condición para recibir Espíritu Santo ahí en Pentecostés? En este Pentecostés la condición fue estar en comunión con Pedro, estar escuchando a Pedro, estar en sintonía con Pedro. Esto quiere decir, Pedro es el magisterio de la iglesia. Pedro está enseñando. Y ellos están aprendiendo, están escuchando. El Señor nos está manifestando que para recibir Espíritu Santo se necesita estar en comunión con la iglesia, con el magisterio, con lo que enseña Pedro, la iglesia. Si tú quieres recibir Espíritu Santo, tú tienes que estar en comunión con la doctrina que enseña la iglesia, que es la palabra de Dios, su tradición, su magisterio. Si un creyente es creyente, pero no está en la doctrina de la iglesia, no está en comunión, por ejemplo, es creyente, pero está en favor del aborto, eso es una contradicción, no está en comunión de doctrina con la iglesia. Es creyente, pero está en favor de la eutanasia. Es creyente, pero está en favor de la unión de matrimonios del mismo sexo. Es creyente, pero está en favor del armamentismo, de la violencia, de las drogas. Así no se hace el ambiente adecuado para que llegue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega en los que están en comunión con Pedro, en su enseñanza, comunión de mente y de corazón, como la familia de Cornelio que lo escuchaba y estaban en sintonía y le creían y deseaban que eso se volviera vida. Y todavía estaba hablando el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban a Pedro. Hay que escuchar a Pedro. Hay que tener en el corazón la doctrina de la iglesia, porque esa doctrina viene del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ilumina a Pedro, a la iglesia, para que enseñe a la iglesia. La enseñanza del Papa y de los obispos no son arbitrarias, son inspiradas por el Espíritu. Y el creyente que está en comunión con eso, crea la mejor atmósfera para que el Espíritu Santo lo llene con su presencia, con sus dones, con sus carismas. Quinta condición, estar en comunión con el magisterio de la iglesia. La enseñanza de la iglesia viene del Espíritu Santo. Está basada en la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo. Y mis hermanos,
quiero hablarles del sexto Pentecostés. El sexto Pentecostés está en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. 19 dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso, después de haber recorrido las regiones montañosas. Allí encontró algunos discípulos, a quienes preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo al aceptar la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Él les dijo, pues Pablo les dijo: Juan bautizaba para que se convirtieran, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran unos 12 hombres en total. Palabra de Dios. Te alabamos. Mis hermanos, en Éfeso, este Pentecostés se da con Pablo a la cabeza. Eran unos 12 hombres que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y después Pablo les impuso las manos. Eso es confirmación. Y los que se bautizaban y confirmaban entraban a la Eucaristía. Otro sacramento con la efusión del Espíritu. ¿Cuál es aquí para recibir Pentecostés, Espíritu Santo? Una vida sacramental. Ahí está en ciernes el aparato sacramental de la iglesia. Aparecen insinuados el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, sacramentos básicos de la iglesia. Para enseñarnos que el que quiere Pentecostés, recibir Espíritu Santo, debe vivir una vida sacramental. Porque todos los sacramentos confieren el Espíritu, son obra del Espíritu. Todos los sacramentos tienen una cosa que se llama epíclesis, es decir, una invocación al Espíritu para que realice la gracia propia de cada sacramento. Todos los sacramentos son salvadores y la salvación ofrecida por cada sacramento viene por la epíclesis, la invocación del Espíritu Santo. Y cuando tú participas en un sacramento y lo celebras, entras en la atmósfera del Espíritu y el Espíritu te llena. Es Pentecostés. Cada sacramento es Pentecostés. Los sacramentos que no se pueden repetir, tienes que renovarlos con frecuencia para que te llenes de esa gracia de Pentecostés, del Espíritu Santo. Y los sacramentos que se pueden repetir, pues debes reiterarlos continuamente. Me refiero a la Eucaristía, bueno, a la confesión. Me refiero a la unción de los enfermos. Esos sacramentos hay que reiterarlos para que te llenes de espíritu. La condición para recibir el sexto Pentecostés es una vida sacramental. Ahí están, hermanos, los 6 Pentecostés de los que nos hablan los Hechos de los Apóstoles. Ahí están, mis hermanos. Son unas enseñanzas concretas para que continuamente sea Pentecostés en nuestra vida. Primer Pentecostés, reunidos, vivir en comunidad, no solos. La fe no se vive solo, se vive con hermanos, en comunidad. Segundo Pentecostés, oración. Oración, reunidos y oración. Ojalá oración juntos. Oración personal y oración comunitaria. Tercero, recibir la palabra. Sumergirnos en el río del Espíritu, que es la palabra, condición para recibir Espíritu Santo. Cuarto Pentecostés, bajarnos del caballo. Bajarnos del caballo. Renunciar a todo orgullo y soberbia. Trabajar por un corazón humilde y sencillo. Ahí es donde cabe el Espíritu como cupo en el vientre de María, en la vida de María la humilde. Ustedes, comunión con el magisterio de la iglesia, comunión con Pedro, escucharlo, creerle,
y hacer nuestra su enseñanza que viene del Espíritu. Y sexto Pentecostés, una vida sacramental. Una vida sacramental. Los sacramentos obran gracia por obra del Espíritu. Nos llenan de Espíritu. Nos hacen más templo del Espíritu. En cada sacramento a nosotros. Y yo me he preguntado siempre por qué hay seis Pentecostés en los Hechos de los Apóstoles. Y se me viene una respuesta al corazón. Creo que me la da Dios. Porque son los 6 Pentecostés de la iglesia primera. Son las 6 efusiones claras que hay de Espíritu Santo. Todas para que la iglesia evangelice. Alabe a Dios. Abra la boca. Todas son capacitaciones del Espíritu. Pero esas 6 efusiones que hay en los Hechos de los Apóstoles, que es la iglesia primera, es para decirnos que el séptimo Pentecostés es el que debe vivir la iglesia de cada etapa, de cada momento, de cada generación. Vivir el séptimo Pentecostés en este año, en esta etapa. Y dentro de un tiempo la nueva generación tendrá que vivir su séptimo Pentecostés. Pentecostés es siempre, es permanentemente una realidad en la iglesia. Santo no hay iglesia. Sin Espíritu Santo no hay evangelización, sin Espíritu Santo no hay carisma, sin Espíritu Santo no hay dones, sin Espíritu Santo no hay liturgia, sin Espíritu Santo no hay sacerdotes, sin Espíritu Santo no hay nada. Por eso tiene que ser siempre Pentecostés, siempre fusión de Espíritu Santo para la iglesia, para cada uno de los bautizados. Hoy nos va a tocar vivir el séptimo Pentecostés. Nos preparamos para ello y le pedimos al Señor que así como envió el Espíritu Santo a la primitiva iglesia, a los apóstoles, a los creyentes, y los hizo grandes evangelizadores en su momento, le pedimos que hoy nos mande el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven en nombre de Jesús. Ven, derrámate hoy, esta noche, en cada uno de los que estamos conectados. Ven, Espíritu Santo, capacítanos, llénanos de ti, llénanos de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, con tus dones, carismas y frutos. Ven, Espíritu Santo, ármanos de valor, de poder, de santidad, de luz, de ciencia, de virtud, para que salgamos a evangelizar a todas partes, empezando por nuestra familia. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Haz que Pentecostés sea una realidad en nuestra vida hoy y siempre. Lo pedimos por Jesucristo el Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, me encomiendo su oración. Pídanle a Dios también mucho Espíritu Santo para el Padre Carlos. Les doy mi bendición y espero que ustedes desde su casa también me bendigan a mí. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Buena noche, que Dios los acompañe a todos. Gracias, Padre, por su prédica y damos gracias a Dios por su vida. Y no nos queda más que decirles a todos nuestros hermanos que hay que vivir este Pentecostés todos los días. Que el Señor los bendiga a ustedes y sus familias y nos vemos el próximo viernes a las 8:30 con un nuevo tema. Muchísimas gracias, Padre. Dios lo bendice. Hasta pronto. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Jesús está vivo, Jesús está vivo.
su sangre